Saludos y bendiciones. Vamos a la clase número 4, correspondiente a esta hermosa materia que estamos desarrollando, que tiene que ver con principios de autoridad, en la cual pues estamos analizando este hermoso tema en este núcleo número 3, acá en el Tocuyo. Estamos desarrollando el tópico: ¿se puede servir a Dios sin estar sujeto a la autoridad ni haber sido constituido? Vamos a seguir viendo esa parte. Ya hemos visto la fuente de la autoridad, la máxima autoridad, la más máxima representación de la autoridad, y estamos prácticamente cerrando con este tópico, del cual ya he comentado. Cualquier intento, oiga, de constituirse uno mismo en autoridad debe ser totalmente erradicado. Dejemos que constituya Dios su autoridad en nosotros. Nadie trate de establecer la suya. Por esta causa, cuando sea sometida a prueba la autoridad delegada que se le ha confiado, no haga nada. Los que se rebelan no se rebelan contra usted, sino contra Dios. Por ende, pecan contra la autoridad de Él, no contra la suya. La persona a quien así deshonran, critican y se oponen es a Dios, y los que se oponen y atacan a dicha autoridad encontrarán interceptada su trayectoria espiritual y no habrá progreso para ello. El gobierno de Dios, que se rige en autoridad, es un asunto muy serio. Ojalá sea Dios indulgente o tolerante con nosotros para que sepamos lo que es la autoridad, temiendo a Dios, que es autor y fuente de la autoridad, y desconfiar así de nosotros mismos, para nunca instituir nuestra propia autoridad. En el caso de Dios y la autoridad, podemos analizar un poquitico lo que sucedió entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios establece un último sacerdocio, en este caso en la persona de Malaquías. Luego Dios cierra su boca por 400 años en cuanto a profetas, en cuanto a escritores como tal. No niego que Dios, en su soberanía y en su naturaleza de trabajo, haya tratado y trabajado con algunos hombres y algunas mujeres en diferentes partes del mundo, pero en lo unipersonal, no en lo colectivo como tal, ¿sí? Y si se llegó a hacer, no se registró. Se esperó que Dios levantara, en este caso, a Juan el Bautista. Juan el Bautista es ordenado por su padre Zacarías, que era la máxima representación de la autoridad en ese entonces. Juan arranca con su trabajo, luego ordena Juan a Jesús, Jesús ordena a los discípulos, y así sucesivamente se fueron dando las cosas. Ahora, lo que quiero expresar es esto, de que Jesús, con todo y que era el Hijo de Dios, esperó ser ordenado, establecido, para llevar a cabo el trabajo que llevó a cabo. En Hechos capítulo 8, verso 18 al 20, tenemos otro ejemplo. Se trata de uno llamado Simón el Mago, quien quiso comprar la autoridad que solo se obtiene cuando Dios la delega, después de haber sido constituido. Si analizamos bien el texto, hubo un intento de soborno, y cuando se trata de los asuntos de Dios, no hay lugar para el soborno, cohecho, ni para el más fuerte. Esto no es del que quiere, no es del primero que llega,
es algo que está en el deseo de Dios. Él es quien elige, constituye y delega. Es más, cuando analizamos un poco el Antiguo Testamento, hay un tema que es un poco controversial, que es importante estudiarlo, analizarlo, que es sobre los primogénitos. El detalle está, siempre o todo el tiempo los primogénitos fueron los primeros. No. Entonces, primogénito no exactamente quiere decir el primero, sino el que es elegido para tal función. En este caso tenemos al hijo de Abraham. El primer hijo biológico no fue el que heredó la promesa. En el caso de los hijos de Isaí, el primer hijo de Isaí no fue el que Dios tomó en cuenta, el segundo. No, tomó en cuenta ¿quién? Al último. Y así sucesivamente en varias ocasiones, la primogenitura, aunque desde el punto de vista social tenía peso, en cuanto a las decisiones de Dios, no exactamente el primogénito era el tomado para llevar a cabo tales funciones. Ahora, en Número capítulo 16, verso 1 al 30, tenemos otro ejemplo, es el caso de Coré, Datán y Abirán, quienes quisieron tomar la autoridad por sus medios sin ser constituidos y perecieron. Lo que más me llama la atención es que Coré y sus seguidores pertenecían, oiga, a la tribu de Leví, la que Dios escogió para el sacerdocio. Con todo y en la posición en la que estaban desde el punto de vista tribal o de tribu, cayeron en este error, acto que es inaceptable e imperdonable. Número 16, 7 al 11. De paso, son los únicos seres en los cuales está registrado en las escrituras que descendieron vivos, en cuerpo, alma y espíritu, con ropita y todo, y su familia al infierno. No solo de Coré. Coré, Datán y Abirán y todo el entorno familiar. Coré. Datán y Abirán. Eso es Número 16, 7 al 11. Esto es Coré, Datán y Abirán. Ajá. Esto es un denominador común en nuestros tiempos, ya que quienes se rebelan en contra de las autoridades son los líderes. Son escasos los casos que un nuevo convertido caiga en rebeldía, produciendo fragmentación y causando daño a la grey. Es penoso que existan líderes que deberían estar en un nivel de madurez como para no caer en estos errores y sin embargo están incurriendo en ello. Pero no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Algún día seremos confrontados por Él y de todo daremos cuenta. Ahora vamos a otro tópico. Sometidos a la autoridad, ejercemos autoridad. Muy importante hacer este análisis porque esto tiene que ver con la vida de Jesús. Muy importante. Sometidos a la autoridad, ejerceremos autoridad. El nivel más alto en el ámbito de la autoridad no es recibir ni ejercer autoridad. Oiga lo que viene. Reitero esto. El nivel más alto en el ámbito de la autoridad no es recibir ni ejercer autoridad. Oiga, es estar bajo autoridad. Porque el recibir y ejercer la autoridad está en proporción directa de que te hayas sometido a ella. El someterse a la autoridad es un antecedente y a su vez es un buen comienzo para los que en su tiempo ejercerán autoridad de parte de Dios. El principio está establecido en la palabra. Si te sometes a Dios como la máxima autoridad, puedes ejercer autoridad.
Resiste al diablo y él huirá de ti. De lo contrario, no obtendrás resultados favorables. Pasemos a analizar la escritura. Dice el texto: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Voy otra vez. Acuérdense que el tema es la autoridad. Someteos pues a Dios. En este caso, ¿quién es la fuente de la autoridad? Dios. Dios. Entonces, importante esta parte. Someterse a Dios tiene que ver con conocerlo. Porque ¿cómo me someto yo al que no conozco? Entonces, conocer a Dios tiene que ver con escudriñar, estudiar las Sagradas Escrituras, que es donde Dios inspiró a un grupo de hombres para hablar algunas cosas de parte de Él. Entonces, someterse a Dios tiene que ver con tener un previo conocimiento, luego de tener ese previo conocimiento, tener algo que se llama aceptación, y luego de esa aceptación, someterse, caminar en esos principios, óigame, espirituales en primer lugar, sociales y morales. Entonces, sometidos a Dios es que debemos resistir al diablo. Recuérdese que la palabra resistir no tiene que ver con gritar, no tiene que ver con desafiar, no tiene que ver con tirar aceite, sal, agua, maíz, no tiene que ver con golpear con Biblia, con cruz, con púlpito, no tiene que ver con guindar casquillo o la sábila por allá en algún lado de la casa. Ajá. Entonces, resistir tiene que ver con pararte frente a frente. Tiene que ver con juntar pecho con pecho, frente con frente y estar firme. Pero en este caso, tú y yo sometidos a Dios en el conocimiento que tengamos de Él. Una vez entonces que tengamos ese conocimiento, que estemos sometidos a Dios y resistamos al diablo, entonces el diablo, ¿qué le queda? Huir, irse, agilarse. El detalle es que hay ciertas batallas que nosotros estamos librando que no tienen nada que ver con el diablo, que tienen que ver es con nosotros mismos, que tienen que ver es con nuestras concupiscencias. Y en cuanto a las concupiscencias, tenemos que educarlas, porque hay concupiscencias buenas y hay concupiscencias malas. Entonces, en lo que tiene que ver con el mundo espiritual, usted se somete a Dios, resiste al diablo y él se va. En lo que tiene que ver con las concupiscencias, usted tiene que darle entonces uso a algo que se llama encrateia o dominio propio, que se nos dejó, que los tenemos todos. A el dominio propio, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, hay ciertas áreas en las cuales puede que alguno de nosotros esté fallando y le estamos echando la culpa al diablo. Y no es el diablo, somos nosotros mismos. Pero hay ciertas áreas en las que sí puede que sea un ataque feroz, cruel del diablo, y entonces estemos pensando que somos nosotros. Ahí entonces tenemos que tener discernimiento. Discernimiento. Entonces, en cuanto a la autoridad, sometidos a Dios, resistimos al diablo y a él le toca que agarrar, como se dice criollamente, las de batibarro. Eso lo dice Santiago 4:7. Según el testimonio que da Mateo, Jesús ejercía, ¿sí?, autoridad porque estaba sometido a la autoridad. Importante esto de Jesús. Jesús ejercía autoridad porque estaba sometido a la autoridad del Padre. Si analizamos el texto, lo podemos entender. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Recuérdese el centurión, el coronel romano. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Ese término, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y luego dice, y tengo bajo mis órdenes soldados. Eso está registrado en Mateo 8, 8 y 9. Observe el derecho que tenía el
centurión para ejercer autoridad sobre los soldados que tenía bajo su mando, era porque él estaba sujeto a la autoridad, en este caso al líder político del sitio. El mismo caso se dio en Jesús. La frase que utilizó el centurión en la conversación que tuvo con Jesús es también yo, que gramaticalmente está incluyendo a Jesús, indicando que Jesús podía ejercer autoridad porque estaba sometido a la autoridad. En este caso a la del Padre, y no solamente a la del Padre, sino también a la terrenal que había. Porque este centurión le obedecía ¿a quién? Al imperio. Si Jesús hubiese estado en contra del imperio, ¿usted cree que este centurión hubiese acercadose a Jesús con buenos ojos? No, porque el tipo era defensor del imperio. Ajá, del imperio romano. Entonces, entiende y ve a Jesús sometido a Dios. Este hombre tiene que haber tenido cierto conocimiento de Dios, pero tenía un gran conocimiento del trabajo que ejecutaba desde el punto de vista militar, político y económico, y también veía que Jesús no estaba vociferando, actuando ni levantando gente en contra del imperio romano. Entonces, por esa razón, veía a Jesús sometido a las dos autoridades, a la cual, a la divina celestial que lo había enviado, y a la terrenal que gobernaba temporalmente para ese entonces, en ese momento, el territorio. Entonces, eso lo hace digno de admiración a Jesús por causa, es decir, al centurión admiraba a Jesús por causa de la posición que el individuo tenía, que siendo el Hijo de Dios y viviendo en un gobierno corrupto de su tiempo, de su área, de su circunstancia, estaba sometido. ¿Por qué? Jesús había venido con una función específica y determinante: salvar a la humanidad. Él no venía a implantar un nuevo gobierno, no venía a ser una constituyente, ni venía a liberar un territorio como tal. Ese no era su trabajo, ese no era su asunto. Él venía a implantar un reino espiritual. Por otra parte, Jesús dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Claro estaba Jesús en ese aspecto. Mateo 20:21. Estas son expresiones que demarcan lo claro que estaba Jesús con relación al sometimiento a la autoridad. En una ocasión a Jesús le cobraron los tributos del templo, que equivalía a 2 dracmas, y él, sin vacilación alguna, conociendo los principios, los pagó. Él sabía que debía cumplir con las leyes tributarias. Jesús estaba claro con los principios de autoridad y se sometió a ellos, aunque por 2 razones él estaba exento de pagarlos. Leamos el pasaje y pasemos a estudiarlo y a detallarlo. Y cuando ellos llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y cuando llegó a la casa, Jesús se le anticipó diciendo, por supuesto Jesús recibe la iluminación del Espíritu de lo que estaba sucediendo en el entorno, y le dice: ¿qué opinas, Simón? ¿De quién reciben impuesto o tributo los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió, de los extraños. Y cuando respondió de los extraños, Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Mateo 17, 24 y 27. Por lo tanto, si el templo era de Dios, Jesús como hijo de Dios estaba exento de pagar. Los que tenían que pagar eran los extraños. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que este era un tributo eclesiástico. No era político, no era militar, para el sostenimiento del templo. Y que todo judío mayor de 20 años era un tributo eclesiástico.
no era un tributo militar o político. Ahora, todo mayor de 20 años debía pagar y no era obligatorio. Solo se cancelaba por principio y por estado de conciencia. Muy importante esto que viene acá. Y esta era una de las razones por la cual Jesús estaba exento de pago. Es decir, si no quería pagar, no lo pagaba. Ya que el tributo era un deber que se hacía por conciencia y no era un impuesto obligatorio. Al analizar el pasaje, encontramos la segunda causa de mayor fuerza que exoneraba a Jesús de dicho pago. El lenguaje de Jesús está claro que lo que quiso decir fue, si los tributos son eclesiásticos, es decir, para el sostenimiento del templo, ¿por qué me cobran a mí dicho tributo si el templo es de mi Padre? Y agregó por estado de conciencia. Sin embargo, para que no los ofendamos, mete a Pedro en el paquete, paga por mí y paga por ti. Ahí hay una pregunta que surge entonces. Paga por ti y paga por mí. Ya va. ¿Y quién va a pagar por los otros 11, Pablo? Eran 12. Y con Jesús eran 13. Entonces el detalle nos lleva a deducir y a sobreentender que los demás eran menores de 20 años. Una cuerda de muchachos como el que viene llegando. Entonces, solamente los mayores de 20 años pagaban. Entonces se cree que Pedro tenía más de 20 años y todos sabemos que Jesús andaba por los 30 años ya para arriba. Entonces, se deduce, se cree, por análisis y por estudio, que los demás eran una cuerda de chavalos, menores de 20 años. ¿Tú te imaginas ese poco de sangaletones que andaban con Jesús en el ministerio? Ahora, ¿cómo accedemos a esto? ¿La Biblia lo dice? No, pero hay algo que se dice tácito sobreentendido. Tácito sobreentendido es que si por ellos Jesús no ordena que se pague, ellos no tenían la necesidad de pagar porque eran menores de 20 años. Entonces ahí tenemos la realidad lógica. Ahora, Jesús como hijo de Dios estaba exento de pagarlo. Sin embargo, para que la gente no se encuaimara, para que la gente... Pagó. El ejemplo. Entonces, eso muestra que Jesús estaba sujeto a las autoridades. Y a Dios. Entonces, Padre, para ejercer autoridad hay que estar bajo autoridad. ¿Cómo obtenemos nosotros un título, por decir algo, de 6º grado, sometido a la maestra haciendo las tareas? ¿Cómo obtenemos el título de bachillerato sometido a el programa educativo en el liceo donde estemos? ¿Cómo obtenemos el título universitario? Sometido en la aldea universitaria, en el sitio donde le tocó estudiar y analizar, porque ya hay un programa hecho. Ya aquí vamos en la clase número 16. ¿Estamos sometidos a la autoridad? Sí. Ya nos falta menos. Ya vamos a salir, nos vamos a graduar también. Entonces, así caminan las cosas. Pues nada. Ahora, es más, ustedes pueden aprenderse todo esto, pero si ustedes no están bajo un régimen de socialización, donde hay un control de estudio y un control académico, donde se va revisando, donde finalmente se van a hacer notas, donde finalmente se va a hacer título. Es decir, ustedes pueden tener todo este conocimiento y mucho mejor que el mío, pero si no se canalizan por la institución, ¿cómo yo lo certifico? Tiene que haber. Tiene que haber un sometimiento y tiene que haber una disciplina, porque no solamente yo a ustedes les estoy dando aquí conocimiento, hay conocimientos que ya aquí ustedes los tienen, pero hay algo que se llama disciplina, que tiene que ver con la constancia, una vez al mes, el día que se determinó, de tal hora a tal hora, y así sucesivamente, con las diferentes altos y bajos, porque no solamente aquí se está vaciando conocimiento, sino formando un carácter. Y alguien dijo que tarde o temprano la disciplina superará la inteligencia. Para los orientales, especialmente los japoneses, vale más la disciplina que todos los conocimientos que usted pueda tener. Sí, los japoneses tienen ese detalle. Ahora,
En esto podemos ver reflejado lo serio que era Jesús con los principios de autoridad que estaban establecidos, hasta el punto que mandó a pagar un tributo que por derecho a él no le correspondía pagar, señoras y señores. A continuación estudiaremos otro caso de mayor relevancia relacionado con los principios de autoridad a los cuales Jesús se sometió. Ahora la pregunta es, ¿este principio tributario violaba los principios espirituales? No. ¿Violaba los principios sociales y morales? Tampoco. Échele pierna. Pero si ese principio como tal violara, si ese tributo violara principios espirituales, sociales y morales, ahí ya es otra cosa. Ahí es donde Pedro dijo un día por allá, es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es ya entonces cuando los hombres tratan de interponerse entre Dios y nosotros. Esa es otra cosa. Ahí es donde hay que se pila. Ok, vamos a ver este otro principio. Cuando el sumo sacerdote interrogó a Jesús, mira lo que viene, bajo conjuro, inmediatamente él respondió, ¿quién? Jesús, a la pregunta, reconociendo la autoridad delegada de parte de Dios que había en el sumo sacerdote. Mateo 26, 63, 64. El término conjurar, oiga lo que viene, en griego es exorquizo, dijera el español, que indica apelar o recurrir a la autoridad superior para conseguir solución o respuesta concreta. Es decir, cuando el sacerdote apela o está interrogando a Jesús y Jesús no le contesta, entonces el sacerdote apela a Dios, a la autoridad suprema. El sacerdote era una autoridad, ¿sí? El gran sumo sacerdote. Pero cuando está interrogando a Jesús y le está preguntando, lo que le está preguntando lo conjura. Es decir, quiero que me lo diga Pablo delante de Dios. Y a Jesús no le quedó otra cosa porque le interpusieron un nombre superior. ¿Cuál era el nombre superior? Dios. Entonces Jesús sencillamente no le quedó otra cosa que hablar. Según la ley, de acuerdo a la tradición judía, esto está en Levítico 5:1, se había establecido que una persona que fuera interrogada bajo conjuro no debía callar ante el interrogante. Levítico 5:1. Ante el interrogante, ya que se consideraba un acto de rebelión en contra de la autoridad, en este caso, a quien se le había apelado en el conjuro. Si Jesús no daba una respuesta concreta y veraz ante el sumo sacerdote que lo había interrogado bajo conjuro, apelando a Dios como autoridad superior, hubiera sido, como rebelarse a Dios mismo, y era considerado profanación ante la ley, que era lo mismo el tomar el nombre de Dios en vano. Jesús, conociendo los principios de autoridad y el sometimiento a ella, no vaciló en responder a la pregunta que le hiciera el sumo sacerdote bajo conjuro. Estas son verdades que debemos tomar en cuenta como cristianos. Debemos tener sumo cuidado de no hacer nada que atente en contra de la autoridad de Dios, así como tener presente que donde está la autoridad representada, allí está Dios, porque Él es la autoridad. Pablo dijo que nos sometamos a las, oiga, plural, autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13, 1 y 2, aunque eso baja hasta el versículo 8. Cuando usted estudie, léalo
Romanos 13, 1 al 8, en su totalidad. Entonces Pablo nos recomienda que nos sometamos a las autoridades. Pregunto yo y responde usted, analizando primero. ¿Bajo qué autoridad en ese momento estaba Pablo? ¿Bajo qué gobierno? ¿Bajo qué imposición de leyes estaba Pablo? ¿Estaba en un gobierno democrático, protagónico y participativo? No, estaba bajo el imperio más cruel de su tiempo, de su momento. ¿Pero quién había establecido ese imperio? Ajá. ¿Quién había establecido ese imperio? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Dios mismo. ¿Por qué ese imperio tenía la bota puesta en la nuca del pueblo de Dios, el pueblo de Israel? Por causa de sus pecados y rebeliones. Porque Dios muchos años atrás les había entregado un territorio a ellos, les dio leyes, les dio habilidades, les dio ejército, les dio capacidad, pero se le descarriaron. Se le descarriaron. Y al descarriársele a Dios, abandonaron la fuente de la autoridad. Y cuando tú abandonas la fuente de la autoridad, ¿qué puede hacer la autoridad por ti? Nada. Te deja, como se dice, al garete. Te deja, como se dice aquí en el estado Lara, de rialengo o rialenga por ahí. ¿Sí? A merced de la circunstancia, el viento, el sol, el agua y todo lo que pueda trastornar. Pero cuando conocemos la autoridad y nos sometemos a ella, óigame, las cosas deben funcionar, porque Dios es responsable de lo que promete, para bien o para mal. Ahora, en Efesios 5, 22 y 33, Efesios 5, 22 y 33, Pablo exhorta a las casadas, oiga, a estar sujetas a sus maridos, como al Señor. ¿Sí? Quiere decir que esto tiene que ver con los maridos que se portan como el Señor. Ahí. Igualmente lo hacen con los hijos, dándole el mismo mandamiento. Como no se escapa la exhortación a los maridos, a quienes les dice que deben amar a sus esposas, en similitud, Pablo, a Cristo, que amó a la iglesia hasta el punto que se entregó por ella. Recibió los clavos, la cruz, la corona y el látigo en el lomo sin quejarse. Ahora, el mensaje de Pablo estriba en que es de igual importancia como principio de autoridad el que haya sujeción en la esposa y los hijos para con el marido, pero que de parte del marido haya amor, comprensión, respeto, consideración y armonía, que todas estas virtudes son parte de la provisión del marido como cabeza o cobertura del hogar. Además, el marido debe ser el proveedor, aleluya, dijo por ahí uno, para el hogar en el aspecto financiero. Sobre él descansa la responsabilidad de parte de Dios. Pablo lo dejó establecido como principio de autoridad. Quiere decir que si el marido no está proveyendo como dice la escritura, él está violentando un principio de autoridad que Dios estableció, y al no estar sometido bajo la autoridad, ¿con qué moral yo ejerzo autoridad? Ay, no la tiene. Ajá. No la tiene. Entonces ahí es donde paso a ser un inmoral. Es decir, no tengo moral. No tengo moral. El término es el que no tiene moral para tal. Entonces voy a pedir una obediencia de la cual yo no tengo el fundamento, la base para demandarla.
Por eso es que cuando Dios de nosotros o para nosotros dice, sé santo, porque yo soy santo. Esa es la moral. Sé santo, porque yo soy santo. No es sé santo porque a mí me dio la. Y ustedes deciden y punto, porque yo decido. No, ese no es Dios. Sí, porque si alguno, mira lo cruel que aquí viene más rudo, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ay, ha negado la fe. Porque si alguno, nótese que dice alguno, no dice alguna, no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Wow. ¿Puede haber algo peor que un incrédulo? Ajá. Sí, un impío. El impío es el creyente que no actúa como tal. Por eso se le llama impío, de impiedad. No deja de ser creyente, pero está actuando peor que un inconverso. Ajá. Peor que un incrédulo. Primera a Timoteo 5:8, señoras y señores, está el fundamento de esa palabra. Primera de Timoteo 5:8. Estos mandamientos que Pablo presenta, o escuchen, mandamientos, no son sugerencias. Estos mandamientos que Pablo presenta, indiscutiblemente forman parte de unos principios sine qua non, es decir, no hay atajo, que componen el sistema de la autoridad, que al no tomarlos en cuenta, nos revelamos en una forma descarada y abierta a los mandamientos de Dios, que es como revelarnos a Él mismo. El sometimiento a la autoridad es complejo porque te lleva a una vida de obediencia que viene como producto de un quebrantamiento. Una persona que no haya alcanzado y entendido lo que es el quebrantamiento, le será difícil cumplir con el principio de sujeción. El quebrantamiento produce, oiga, la humillación, la abnegación, la sumisión, la sujeción, la entrega de una voluntad, la entrega de la voluntad, la obediencia. Y la obediencia es estar bajo la autoridad. Al estar bajo la autoridad, oiga lo que viene, ejerceremos autoridad. Y al ejercer la autoridad, alcanzaremos los objetivos. No se preocupe mucho, que eso está quedando grabado. Y de paso le digo, es el 37 minutos después de haber comenzado la hora. No se lo olvide. Entre el minuto 35, entre el 36 y el 38, ahí está esta grabación. Grábesela, oyó, que es la primera hora de clase. Otra de las cosas que debemos entender es que estar sometido a la autoridad es aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por lo consiguiente, atentar en contra de la voluntad de Dios es estar en contra de su autoridad y es estar en desobediencia. La mejor de nuestras motivaciones y acciones nunca podrán sustituir nuestra obediencia a la voluntad de Dios. En una ocasión, el Señor me dijo, lo más grande que tú puedes hacer, para mí es que hagas lo que te mandé hacer. Porque lo grande no está en hacer, Yayita, sino en obedecer, Martina. Mano. Para Dios no cuenta lo que yo haga de mi propia voluntad, sino que haga lo que Él me mandó a hacer, porque eso es obediencia, que indica el estar sometido a su autoridad. En una ocasión,
en su oración, Ronald Shore, creo que partió con el Señor, o sé que vive en el territorio de Estados Unidos este señor, le dijo a Dios en una de sus oraciones: Señor, quisiera tener algo que nunca haya sido tuyo para dártelo y poder decir que algo te di. Si te doy mi carro, tú hiciste la materia prima, ya fue tuyo. Si te doy mi casa, ya fue tuya, tú hiciste la materia prima. ¿Qué te puedo dar de mi propiedad que nunca haya sido tuyo? Preguntó el hombre en oración. Escuchó la voz de Dios cuando le dijo: Ronald, hay una sola cosa que no es mía y que viene siendo mía cuando me la entregas. Él le preguntó: ¿qué es, Señor? Y Dios le contestó: tu voluntad. Tu voluntad. Yo te hice con libre albedrío. Tú decides a quién le entregas tu voluntad, Neira Camacho. ¿Sí? Es más, con todo y que estamos en Cristo Jesús, nosotros seguimos teniendo libre albedrío. Si no, no dijera Jesús, o no dijera, sí, no dijera Dios en su palabra: sé santo porque yo soy santo, sino que nos obligará a ser santo y punto. Es decir, cuando Él dice sé santo porque yo soy santo, sencillamente está diciendo que yo tengo libre decisión. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ahí en esa expresión está implícita el libre albedrío, libre decisión. No es que están predestinados, por decir algo, 6.000 millones de los 8.000 millones que están predestinados para que se salven, y los otros 3.000 millones están predestinados para que se pierdan. No, ese es un grave error, que eso lo corregimos aquí, de la supuesta predestinación de San Jerónimo de Estridón. No existe. La palabra correcta es para que todo aquel que luego que oiga, que luego que entienda, que luego que se educó en el conocimiento y recibió, sea salvo. Y en el 18 dice que se me escapó ahorita el 18, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué es condenado el que es condenado? Porque no creyó. Y el creer es algo voluntario, que yo decido creer o decido no creer. Entonces sigo teniendo libre albedrío, es decir, tengo libre albedrío cuando estoy en el mundo, llego a Cristo, dejo de ser mundo y paso a ser iglesia, y sigo teniendo libre albedrío. Por lo tanto, el libre albedrío tiene que ver con mi voluntad. Yo decido a quién se la entrego. Entonces, depende a quién yo le entregue mi voluntad, entonces voy a entrar en obediencia, que era lo que hablábamos de sujeción y todo lo demás. Ahora, la Biblia dice que se agrada más Jehová, oiga, de la obediencia que de los muchos sacrificios, y que se le preste atención a su palabra que a la grosura de muchos carneros. ¿Eso está dónde? Primera de Samuel 15, 22 y 23. Aprende que el hacer la voluntad de Dios indica estar en obediencia. El estar en obediencia indica estar bajo su autoridad. El estar bajo su autoridad, al estar bajo su autoridad, puedes ejercer autoridad. Y al ejercer autoridad, puedes alcanzar los objetivos. ¿Los tuyos o los de Dios? Los de Dios. Y si yo estoy caminando en los objetivos de Dios, entonces los objetivos de Dios deben ser mis objetivos. Para que entonces se cumpla lo que, si mal no recuerdo, creo que Jesús mismo, Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando yo logro tener la mente de Cristo es cuando yo estoy en mi mente dejándome trabajar por el propósito de Cristo. Pero cuando yo ando en mi mente, en mis objetivos, en mis planes, en mis gustos, pasiones y deseos, entonces se cumple lo que dice Isaías. Mis pensamientos
que tiene que ver con su propósito, su voluntad, y su voluntad no son vuestros pensamientos. Pero cuando mis pensamientos los someto, la voluntad la someto a Cristo y camino para lo que Él diga, entonces podemos decir como Pablo, tenemos la mente de Cristo, porque yo decidí dejar de vivir para mí. Exactamente. La autoridad incluye, oiga, dominio propio, no demonio propio. ¿Sí? La autoridad incluye dominio propio, señoras y señores, no demonio propio. Ese es el tópico que nos toca desarrollar